La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa maravilloso que todos los días aquí estamos. Un saludo muy especial a mis hermanas, a mis hermanos que se encuentran en diferentes países. Quiero agradecer infinitamente a Dios por cada uno de ustedes y porque hacen posible que otros también tengan en cuenta este tiempo maravilloso de Fe sin Barreras. Un programa que siempre nos ayuda a que sumemos en nuestras vidas espirituales diferentes temas que son indispensables en la vida de nosotros los creyentes, porque es por eso que nosotros podemos tener en nuestras vidas grandes resultados. ¿Por qué grandes resultados? Porque cada vez que yo me pongo a leer la palabra de Dios me doy cuenta de cosas impresionantes. O sea, a veces quiero leer de corrido, ¿no? Y nomás leyendo el primer versículo o dos versículos, digo, con esto es suficiente. Tengo que investigar la profundidad que tiene el significado de lo que me está hablando Dios en la palabra, ¿no? Y creo que todos nosotros tenemos la responsabilidad de escudriñar de esa manera la palabra de Dios, porque de esa manera puedes entender y puedes recibir en tu corazón que es la perfecta voluntad de Dios, y puedes sumar también a lo que ya has comprendido de la palabra de Dios y que complementa en tu vida lo que estás leyendo, porque eso hace que se ensanche podríamos decir, el conocimiento, crezca en nuestras vidas interiores y nos hagamos más seguros de lo que vivimos como hijos de Dios, ¿no? Así que hermana, hermano que estás ahorita en sintonía, tienes un momento todavía como para compartir con alguien a lo que es fe sin barreras, y de esa manera podemos comprender que damos a otros la oportunidad de comenzar a cambiar, a vivir una vida nueva, ¿no? Estaba leyendo el versículo ahorita de Mateo 3:11. Como Juan hacía mención de Jesús, y decía: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Y antes de seguir, ahí quiero detenerme porque hay un pero, y yo cuando veo un pero, ese pero determina cosas extremadamente maravillosas, ¿no? El pero tiene una profundidad más allá de lo que comúnmente nomás lo vemos y leemos, ¿no? Y el pero es muy importante en la sabiduría espiritual, porque determina un beneficio. Dice: pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Fíjate lo humilde de Juan el Bautista, hablando de que Jesús es más poderoso que él. Y me quedo anonadado porque
porque las Escrituras nos hablan y nos dicen que Juan, siendo un hombre que ejerció la perfecta voluntad de Dios, bautizando el bautismo del arrepentimiento. Y el arrepentimiento hoy en día, en el Nuevo Testamento, nos habla de podríamos decir de esta manera, ¿qué tan valioso es el verdadero arrepentimiento? El arrepentimiento tiene una función en nuestras vidas que tiene que ver con lo que es la piedad. La piedad, conforme el Nuevo Testamento, es la voluntad dispuesta a querer amar lo que Dios dice en la palabra. Pero Juan el Bautista tenía una humildad enorme porque dedicó su vida exactamente a lo que él fue llamado. Y le temían a él, tenían un respeto a él muy grande, muy fuerte. Todos los grandes hombres, inclusive él les hablaba de una manera tan fuerte que en verdad caía en términos ofensivos, podríamos decir, porque decirle bola de víboras, ¿quién nos ha convencido para que se arrepientan? Ya sí tenemos las Escrituras que no mienten. Y sin embargo, las multitudes venían a bautizarse, pero era el bautismo del arrepentimiento, ¿no? Y me llama la atención cuando él dice, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y yo quiero enfatizar algo, cómo nos estaba hablando Juan el Bautismo de su naturaleza de poder en él. Es más poderoso que yo. Y dice la Biblia en el Nuevo Pacto que los que hemos recibido a Cristo como el Señor, como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, y que hemos tenido esa realidad de ser hijos de Dios, fíjate qué tremendo. Dice que es más grande que Juan el Bautista. Y yo me quedo anonadado porque no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo Jesús. Y eso son cosas que muchas veces nosotros no las oímos, porque el tema del poder prácticamente nos los han quitado de nuestra vida cristiana, por tener nosotros una influencia muy grande y por muchos años de la condenación de lo que viene siendo el pecado como pecadores. Y yo por años anteriores he estado hablando sobre cómo es que el Evangelio corrió por toda Latinoamérica y que la gente se arrepintiera, que la gente conociera que Jesús salva. Pero jamás pudieran ejercer el poder de Dios. Por eso es que ciertos hombres que desarrollaron dones hicieron una catástrofe en toda Latinoamérica, muchísimos. ¿Por qué? Porque iban y impactaban a la gente con sus dones proféticos
o sus dones de sanidad, sus dones de... Todos los dones que Dios da son irrevocables. Y vemos que dentro de todo, pues era impactante, ¿no? Cuando llegaba un evangelista, y yo recuerdo 30 años atrás que me tocó a mí ver campañas de ministros que no los vi en película, los vi en persona, que Dios los usaba frente a mis ojos. Yo inclusive hay un video ahí que estoy parado junto a un evangelista reconocido a nivel Latinoamérica, que levanta una niña paralítica enfrente de mis ojos. Inclusive cuando va a orar por ella, a mí me da el micrófono el ministro este. Yo traté personalmente con varios hombres que los veían. Yo estoy hablando de los dones, ¿verdad? ¿Es malo? No, no es malo. ¿Por qué? Porque mira, gracias a Dios esa niña ya no quedó en silla de ruedas. Esa niña caminó y espero en Dios que hasta el día de hoy esté caminando. ¿Y por qué digo espero en Dios? Porque cuando una persona recibe un milagro y no sabe retener el milagro, no sabe cuidar el milagro, porque ese milagro vino de una fuerza, un poder sobrenatural de parte de Dios en los hombres que Dios usó. Pero vemos cómo toda Latinoamérica tuvo impactos de pues quedarnos anonadados de ver los milagros, los prodigios, pero jamás hubo una formación de un discípulo. Daban discipulados en la escuelita dominical, pero no eran discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando se trataba de moverse con los dones espirituales, ahí lo paraban a uno, ¿no? Y quiero encontrar ahorita, creo que es, aleluya, en segunda de Timoteo, sí, creo que sí. Timoteo. A ver, déjenme ver, primera. No es Timoteo, es... voy a hablar sobre esto porque es muy importante que lo veamos. Pero aquí nos van a ayudar, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, eso lo vamos a encontrar en la palabra de Dios en segunda de Pedro, no era Timoteo, era Pedro, y lo podemos leer ahí en el capítulo. Segunda de Pedro 1:3 dice, porque pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Así dice en la LBLA. Pero en la Reina Valera dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿sí?, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aleluya. Dice la Escritura, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Estoy hablando de un fenómeno que prácticamente anuló lo que Dios nos dio a todo aquel que creyó en Jesús. Te estoy hablando
de toda una Latinoamérica, de millones de cristianos. ¿Por qué? Porque se leen estas palabras, pero no se comprende lo que dice la palabra, no se entiende lo que dice la Biblia, y mucho menos se pone en práctica lo que dice la Biblia. Dice claramente, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿sí?, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Fíjense bien, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nadie es salvo porque dijo yo quiero ser salvo. No. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. O sea, estamos hablando de algo tan poderosísimo. Y empecé hablando de Juan el Bautista, que habló del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el nuevo pacto. Ahora que estamos en el nuevo pacto, nosotros no vamos con Juan a que nos bautice para el perdón de pecados. No, porque en cuanto nosotros recibimos a Cristo, tenemos algo extraordinario. Nuestros pecados son borrados totalmente. Yo en lo personal, cuando descubrí en la Biblia que mis pecados fueron borrados totalmente ante la mente de Dios, ante el conocimiento de Dios, ante los ojos de Dios, tal vez alguien diga, pues qué tan pecador era, igual que tú. La naturaleza de pecado ahí estaba, me separaba de esa gloriosa vida en Cristo Jesús. Hermana, hermano que me estás escuchando, no son las acciones que tú hayas hecho, sino la condición que teníamos sin Dios y sin esperanza. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos acceso a decir, wow, esto es mío, ahora esto me corresponde, esto me pertenece por voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque no había conocimiento para que se revelara a multitudes de hombres y mujeres. Ahorita yo puedo ver un despertar en muchas personas que están interesados en que nosotros, por medio de la palabra, tengamos un despertar espiritual. Pero estoy hablando de esa pasividad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se le dio un uso para fines X, pero no para lo que es realmente la función de la palabra de Dios. Por eso yo quiero que aquel que me esté escuchando ponga mucha atención, porque la palabra de Dios es realmente, podríamos decir, una vida que no pertenece al sistema del mundo. Reina Valera, como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué vida? A la vida espiritual. Y eso es lo que millones de personas en este momento no aceptan, tener una vida espiritual, porque viven en el mundo. Somos de Dios, pertenecemos a Dios. Nos rescató de una vana manera de vivir y ahora tenemos vida nueva en Cristo. Y yo estoy siempre hablando del hombre espiritual, la importancia de saber que somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Es porque la vida nueva, de esta vida que está hablando aquí, no se vive en la carne, hermanos, se vive en el espíritu. Es una vida que descendió del cielo, ¿sí?, que fue a través de Jesús. Y Él vino y nos dio esa vida. Como todas las cosas que pertenecen, todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿A cuáles son las cosas que pertenecen a esa vida? Lo sobrenatural.
Vamos a ver en el versículo 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el versículo 4 continúa hablando la palabra de Dios y nos enseña a nosotros. Aleluya. Segunda de Pedro. Sigo aferrado con Timoteo yo. Aleluya. Pero bueno, estamos tratando de que comprendamos. Si usted es una de las personas que ha tenido en su vida problemas para desarrollar un potencial como hija de Dios, como hijo de Dios, pon atención, porque una sola frase, una sola palabra que entre a tu espíritu va a detonar ¡pum!, algo poderoso en tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor desea que usted sea prosperado en todo. ¿Por qué? Porque para eso lo llamó, para que usted sea próspero, para que usted viva bien, para que usted sea cabeza y no cola. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aquí en segunda de Pedro 1:4 aleluya. Dice la escritura, y leemos desde el 3 una vez más, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Hermana, hermano que me está escuchando, estás pidiéndole a Dios muchas cosas que ya te lo dio. Y no me puede decir que soy un mentiroso. Y si lo dice, es usted una persona que no se quiere percatar de que ahí está escrito. Está escrito en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Aleluya. En la versión TLA dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. Aleluya. Para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesús. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. No hay no más. Eso está escrito en la versión TLA en capítulo 1, versículo 3 de segunda de Pedro. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. Hoy hemos estado en la iglesia del Nuevo Pacto, ha dedicado toda su vida al pecado y a los faltantes. Y las dos cosas, Dios acabó con ellas. Número 1, con el pecado. Destruyó el pecado. ¿Cuál pecado? No estoy hablando de actos pecaminosos. Estoy hablando de la condenación que trae la naturaleza pecaminosa. Soy indigno, soy pecador, no valgo nada, somos tierra. Eso es tremendo, porque no somos nada de eso. Somos hoy nuevas criaturas, y esas nuevas criaturas tienen que ejercer el reino, tienen que ejercer el poder de una manera sobrenatural. ¿Y cómo es sobrenatural? Pues creyendo. Si yo no creo que Dios hizo todo ya, voy a estar en problemas, porque estoy negando lo que Dios ya hizo. Hermano, la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y el continuar oyendo. ¿Por qué? Porque este programa te va a ayudar, este tiempo te va a ayudar, ¿sí? Pero lo que te va a transformar es la palabra. Si tú dejas que la palabra de Dios
entre a tu corazón, cambias tu manera de pensar de indigno y dejas que la dignidad que Dios te dio a través del lavamiento, de su regeneración por obra del Espíritu Santo, en tu vida te va a transformar. ¿Sí? Verás, vea. Se usan los altares para irle a decir a Dios lo indigno que somos y que no merecemos. Y lo que cantamos. A veces cantamos canciones que no tienen nada que ponga feliz a Jesús. Al contrario, lo pone triste. ¿Por qué? Porque son cantos muy tristes. Y vuelvo al versículo de Segunda de Pedro 1:3. Dice en la Nueva Traducción Viviente: mediante su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Vámonos. Aquí me gustó más la directriz que le da el Espíritu aquí. ¿Por qué? Todo lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Así que tenemos ahora una palabra nueva. Lo hizo Dios en su gran poder, nos ha concedido lo que necesitamos para llegar a una vida piadosa, mediante el verdadero conocimiento. Una vida piadosa. Esa palabra, piadosa, es una palabra que te mantiene a ti humilde, no pobre. ¿En qué sentido? De que no tengamos más alto concepto del que debemos de tener, pero tampoco menos concepto del que debemos de tener. Porque somos lo que Dios dice que somos, y en ese punto tenemos que mantenernos en un estilo de vida completamente libres. Fíjense, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la nueva vida, que te digo, la vida espiritual. Y no se puede vivir más que en el Espíritu. Que pertenecen a la vida y a la piedad. ¡Qué tremendo! ¿Sabes cuántas personas hemos descubierto qué es la piedad? En el Antiguo Testamento, la palabra piedad tenía una función, ¿sí? Prácticamente diciéndole nosotros a Dios: apiádate de nosotros, ayúdanos. Pero en el Nuevo Pacto para nosotros debe de ser la devoción a la voluntad de Dios. Las cosas que pertenecen a la vida divina y a la piedad. O sea, las cosas que pertenecen a la voluntad perfecta de Dios para con nosotros. Una vez más, vamos a leer interpretando lo que dice el versículo. Dice la Escritura: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La vida divina, dijimos, la vida espiritual, la vida que no la podemos vivir aquí en el cerebro, la tenemos que vivir en el Espíritu. Y a la buena voluntad de su palabra, la piedad. Tal vez otros le den otro significado en el Nuevo Testamento, pero vas a darte cuenta que a fin del cabo vas a ir a llegar a la perfecta voluntad de lo que está escrito. Si no lo haces conforme a la piedad del nuevo pacto, no vas a honrar, no vas a respetar la palabra del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque cuando se está tratando ya de ser poderosos, no, yo soy indigno, soy pecador, mira, vivo en el mundo. Y eso es algo que tienes que entender.
que esto que Dios nos dio es todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, si tú no tienes la vida espiritual activa y la piedad, la voluntad hacia lo que Dios dice, ¿sí? No tienes lo que te dio Dios, porque tú no te apropias de ello. Pero si tú tienes vida espiritual y tienes en tu corazón voluntad dispuesta a lo que Dios dice en su palabra, como por ejemplo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Aceptas todo lo que necesitas para vivir una vida piadosa. Todo. Ya lo tengo. ¿Qué necesito? Vemos en la Biblia que nos dice, no os afanéis. Yo me preguntaba antes y decía, Señor, si aquí en los Estados Unidos hay personas que tienen hasta 3 trabajos para acabalarse. Yo viví aquí en Estados Unidos en mis años. Yo tenía 2 trabajos. Salía de uno, entraba a otro. Yo recuerdo. ¿Por qué es ese afán? Si me ayuda mi hermana con ese versículo, no os afanéis. No os afanéis. Puedo parafrasear los versículos, pero no recuerdo las citas específicas. Pero no es ningún defecto, porque afortunadamente puedo hacerlo. Y sé que es el Espíritu Santo, porque yo sé que es el Espíritu Santo el que me ayuda. Pero volviendo a la vida nueva que Dios nos dio, es lo que he estado yo y voy a seguir hablando sobre esa vida en el Espíritu. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La nueva criatura es la que puede vivir, la vida esa. Aquí está el que nació de nuevo. Brand new. Aquí no hay un pasado. En el hombre físicamente hablando, sí tiene un pasado, el hombre carnal. Y me acuerdo, pero determiné, si Dios ya no se acuerda, pues ni yo tampoco. ¿Por qué? Porque esa es la vida que ahora vivo. Lo que ahora vivo en la carne, dijo el apóstol Pablo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. En inglés, don't worry for nothing. No te mortifiques por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo me pregunto, este versículo es uno, pero hay un versículo que dice, mira las aves del... buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero aquí dice, en la versión, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. Y aquí viene y nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Aparentemente dices tú, ¿cómo? Aquí dice que nos las dio y ahí dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Claro, para mí sería muy importante ciertas cosas
que para otro no es importante, pero él tiene otras necesidades. Cuando tú estás orando, tú le dices, Señor, yo necesito esto, necesito aquello. No es que no te las haya dado, son tuyas. No tienes por qué complicarte la manera como procede Dios, porque la palabra de Dios, siendo viva y es eficaz, Dios nunca se contradice. Pero quiere Dios que estés contemplando lo que Él te ha dado. En Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos, qué beberemos, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya, no te afanes diciendo qué comeremos. O sea, siempre estamos quejando, no tengo esto, no tengo aquello, no me falta aquello y esto. Sí, mas busca primeramente el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Dónde se encuentra ese reino? En la vida, en la nueva vida en Cristo. Si usted le dice al Señor, Señor, yo leí la palabra, que todo me lo diste. Ahora ahí viene una revelación para ti. ¿Lo crees con el corazón que ya Dios te dio todo? Imagínate que alguien te regala un supermercado que siempre va a estar surtido. Todo el supermercado es tuyo. Es un ejemplo, por favor. Entiéndalo de la buena manera. Tenga una buena actitud para comprender lo que te quiero transmitir y lo estoy haciendo con mucho amor. No te puedes llevar el supermercado para tu casa. Por lo menos yo no. ¿Por qué? Porque el supermercado es más grande que mi casa. Pero si yo ocupo algo, voy y lo tomo porque ya me lo dieron en el supermercado. No tengo problemas de presupuesto, voy y lo tomo. Es mío. Me lo regalaron. Imagínate eso. Bueno, eso es una realidad ahorita en aquellos que creen con el corazón, aquellos que creen con el nuevo hombre, porque le pueden decir al Señor claramente, papá, tu palabra dice que todas las cosas que pertenecen a la nueva vida y a la piedad, el Señor sabía que tu espíritu y sabe que tu espíritu tiene un alma, tiene una voluntad, inteligencia, deseos, emociones. Entre más conoces de la palabra, más sabio te haces. Quiere decir, más inteligente eres. Y sabe Dios también que tú necesitas ropita, que tú necesitas una casa pagada. ¿Cuántas gente son esclavos de una deuda y pague y pague y pague? Renta y nunca dicen, bueno, yo quiero comprar una casa. Por ejemplo, a mí me impresiona mucho la cultura en México, por yo voy a hablar de México. Cuando yo era niño, yo recuerdo, mi papá tenía 3 casas, 4 casas de él, propiedad de él, y era un maestro. Los carros, yo me acuerdo que iba y compraba un carrito, un Volkswagen del año, pagaba cash el carro. En ese tiempo me tocó ver una economía, estoy hablando más de 50 años, ¿no? ¿Por qué? Porque eso era una realidad. Y dices, ay, qué tiempos tan hermosos. Bueno, en Cristo, desde que Cristo vino y nos dio nueva vida, son tiempos maravillosos. Porque en Él vamos de gloria en gloria y en victoria. Y tú, como esta generación que estás aprendiendo a vivir en el Espíritu y a andar en el Espíritu, tienes que depender de Dios. Voy a leer una vez más ahí en 2 de Pedro, pero capítulo 1, versículo 4.
nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ok. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿sí?, promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Aleluya. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Así está escrito. Por medio de las cuales, ¿a cuáles? Fíjate bien, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la nueva vida en Cristo y a la voluntad dispuesta de creer en lo sobrenatural. Ahí entra la fe a todo lo que da, porque si tú no quieres creer que eres espíritu, que tienes un alma y vives en un cuerpo, tu enfoque va a ser alimentar tus emociones, no tu espíritu. Pero cuando te cayó el 20 y dices tú, no, me voy a dedicar a crecer en el espíritu, porque entre más rápido conozca mis derechos legales y todo lo que me pertenece lo voy a hacer valer, porque son míos. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Una vez más, por medio de las cuales. ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Sí? Leemos el 3 para entender el 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas. ¿Cuáles? Todas las cosas. Aleluya. Aleluya. Dice la Escritura. Esto es sabroso. Esto es buenísimo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas, de cada promesa que nos dio ya, llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora yo puedo participar en la naturaleza divina. Y tú también. Porque tú tienes el mismo Salvador en tu vida, el mismo Señor. Tienes el mismo bautismo con el mismo Espíritu. Tienes el mismo Espíritu Santo. Tienes la misma unción. Tienes todo igual. Y tú tienes el derecho de ser participante de la vida divina. Así está escrito en la palabra de Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y vamos a pedirme a mi hermana que nos busque la palabra concupiscencia. Porque a veces no entendemos los significados, no sabemos qué quiere decir. Pero lo que quiero enfatizar, y no me voy a ir de este programa, me voy a acabar la hora del programa hablando de que tú y yo nos pertenece participar en las cosas divinas. Voy a hablar sobre algo que hace muchos años me preguntaba y decía, Señor, ¿por qué los brujos tienen poder? ¿Por qué los satánicos tienen poder? ¿Por qué estos incircuncisos se mueven con habilidades poderosas que nos dejan con la boca abierta aún a los cristianos y nosotros no? Hasta que el Señor me habló muy fuerte, fue el 2010 y aquí lo tengo anotado, es más, lo voy a mostrar, aquí lo tengo anotado porque el Señor me dijo anótalo y guárdalo. Aquí está, mira.
Este papel yo lo guardo ahí y lo tengo pegado a un lado de mí para recordarme todo el tiempo que el Señor me dijo, todo momento posible úsalo para estar en mi presencia. Te necesito. Eso me habló a mi espíritu. Deseo que sepas que yo te he escogido para un plan de revolucionar la vida de lo carnal a lo sobrenatural, a lo espiritual, a la normalidad que yo he creado. No tiene culpa el mundo carnal, no tiene culpa el diablo, lo tiene mi iglesia. Eduardo, el tiempo hoy, sí hoy, es el tiempo hoy, sí hoy. No habrá quien te detenga. La potencia del omnipotente está y opera en el espíritu. Lo que acabamos de leer ahorita, que usted lo tiene. Usted puede vivir lo sobrenatural, pero necesita dejar así de tajo, como se corta un queso, dejar todo lo que pertenece a la idolatría cristiana, a la religiosidad cristiana. Aleluya. Y de esa manera, ¿sí? Me dijo el Señor, es la vida real. La realeza divina no se puede vivir si no se vive en el Espíritu. Ya es hoy, no te detengas. Es la primera vez que lo he leído en público. Y la fecha fue junio 23 del 2010, cuando el Señor me habló directamente y específicamente me dijo esas palabras. Puse hasta la hora. Puse hasta la hora, fue a la 1 de la tarde que estaba orando yo y el Señor me habló y me dijo. Y ahora encuentro la manera de cómo podértelo explicar. Que léalo usted despacito en su casa y pídale la ayuda al Espíritu Santo para que se lo revele. ¿Por qué? Porque esto lo va a determinar a vivir en el Espíritu. Porque usted tiene derecho de parte de Dios de vivir la vida divina y de donde nace todo, donde surge todo lo que tú vas a ocupar para vivir aquí en la tierra. Esto está contemplado para transferir de la dimensión espiritual a la dimensión física todo lo que tú ocupas. Sí, esto no es un trabajo de... No. Esto es obra divina. Esto es para el que cree. Y estas señales seguirán a los que creen. Mira lo que dice concupiscencia, porque estamos leyendo en el versículo que hemos huido de la concupiscencia. Aquí tenemos una versión. En la Biblia se refiere al deseo intenso, desordenado o apasionado por cosas pecaminosas o prohibidas por Dios. Lejos limitarse solo de la sexualidad, abarca cualquier anhelo egoísta, desenfrenado por placer o por poder o las riquezas materiales. Yo voy a agregar algo a esta concupiscencia. Esto nos lo da el Google, que dice la Biblia, pero realmente la concupiscencia es ignorar la vida espiritual. Ignorarla. No darle la importancia que Dios quiere con la palabra. Siempre recuerda esta palabra. Piedad. Piedad es la voluntad dispuesta para abrazar todo en el Espíritu, conforme está escrito en la palabra de Dios. Y eso va a cambiar radicalmente tu vida en todos los aspectos. Si es verdad también, habiendo huido de la concupiscencia, de todo aquello que pertenece al mundo, obvio, pero principalmente no apreciar la obra maravillosa, perfecta, la perfección que Dios hizo. Amado hermano, hermana que me estás viendo, escuchando,
Te invito a que escuches esta información. Ahorita voy a regresar. No voy a tardar. Bendiciones. Sigue. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Radio Vital. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin Barreras. Fe sin Barreras. El obedecer la palabra de Dios es un deleite. Radio Vital, el complemento de tu vida. La palabra es inspirada desde el cielo, es como río en un desierto, útil para corregir el corazón. La palabra es más cortante que una espada, ella penetra hasta el alma, ella conoce la intención del interior. Los pensamientos disciplinados en la palabra es la habilidad de obedecer apasionadamente la perfecta voluntad de Dios. Pastor Eduardo Urrea. Sé parte de Radio Vital comunicándote al número +1 480 843 6502. Déjanos tu mensaje, reporte de sintonía y testimonio. Desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, seguimos complementando tu vida con Radio Vital. +1 480 843 6502. Continuamos con el programa Fe sin Barreras en la recta final. Quiero agradecer a mis hermanos de Alemania, Colombia, México, Estados Unidos, y sé que hay otros países están conectados en diferentes plataformas que nosotros no podemos detectar, pero creo que todo aquel que está hoy escuchando este programa puedes encontrarlo en Facebook, si gustas estudiarlo, escudriñarlo. Y yo me recordaba en mis tiempos cuando algo hacía clic en mi espíritu, buscaba el material y lo escudriñaba, lo oía y lo volvía a oír,
y me apasioné por saber por qué el cristiano de hoy no disfruta lo sobrenatural. Hermano, yo por último quiero leer algo. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegara a ser participante de la naturaleza divina. A ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sé que la Reina Valera fue escrita por monjes y gente que muchos de ellos no tenían el Espíritu Santo, sino que estaban traduciendo y hicieron traducciones. Ahora doy gracias a Dios por lo que existe, ¿no? Pero afortunadamente, por encima de lo que existe aquí ahorita actualmente, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. No para que acomodemos las cosas como nosotros queramos, sino al contrario, para someternos exactamente a la plenitud de libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque la estrategia era encarcelar mentalmente, manipular mentalmente al hombre que ama a Dios. Hermano, usted fue llamado para caminar en poder. Todo el que me está oyendo tiene ese derecho. Y usted puede leer la palabra de Dios en su casa. Y voy a leer por último en la versión que tengo como 8 versiones, 10 versiones aquí, pero la que me interesa leer es esta, la TLA. Además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos permitió por medio de ellas, nos prometió por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora. Dice aquí, ustedes serán como Dios. Aquí se volaron, cualquier persona que oye esto va a decir, ¡hey! ¿Qué doctrina es esa? Bueno, tenemos su mismo espíritu. Y no me quiero meter en ese tema, pero tendremos la misma naturaleza de Dios en nuestro espíritu. Calmado, no se enoje. Esta es una versión TLA, yo no la escribí. Y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esta gente destruyen a los demás. Amado hermano que me escuchó, que vio este programa, no te pierdas el próximo programa cada día, de 10 a 11 de la mañana, y disfrútalo. Y sobre todas las cosas, créelo con todo tu corazón, que la fe viene por el oír. Léelo una y otra vez. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. A nombre de todo el equipo, le doy gracias a Dios por su vida. Y le doy gracias a Dios por el equipo que está trabajando Radio Vital, el complemento de su vida, mis compañeros de trabajo, de milicia, porque a nosotros nos interesa, nos apasiona que esto llegue a todos los hermanos y hermanas en todo el mundo. Y gracias a mis hermanos de Ejército de Amor que disponen su corazón para sostener esta emisora, y que usted tenga una bendición de parte de Dios para usted. Les amamos, estamos orando por ustedes. Bendiciones. No me despido, sino les digo hasta pronto. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.